Conseguir un sistema de tecnología en la actualidad. Capítulo 265. ¿Cómo mejorar a tu novia? Aaron se despertó sintiéndose bastante feliz. No pudo evitar sonreír cuando recordó la noche anterior. Aunque ambos eran novatos, él realmente no lo había decepcionado en absoluto. Pasó 5 rondas antes de verse obligado a detenerse al darse cuenta de la diferencia entre su resistencia y la de Rina. Tuvo que darle un respiro, ya que casi se había desmayado por tantos orgasmos. Y como era su primera experiencia sexual, él casi la había roto, pero aún así se quedaron dormidos abrazados con una sonrisa en sus rostros. Volvió la cabeza y miró a Rina, que dormía con la cabeza apoyada en su brazo. Habría sido una pesadilla, si fuera una persona normal, pero no sentía nada de eso en absoluto. Su suministro de sangre no podía ser interrumpido por una cabeza tan ligera. Era simplemente otro beneficio de ser dominado. La observó durante unos minutos sin hacer nada hasta que los ojos de Rina parpadearon y se abrieron, encontrándose con los suyos. Aaron, que había sido sorprendido mirándola, mostró una sonrisa avergonzada que Rina reflejó al recordar los acontecimientos de la noche anterior. «Buenos días», la saludó Aaron. «Buenos días, ¿cómo estás?» Ella respondió. «Estoy bien, pero no creo que tú lo estés», dijo cuando vio su expresión. Rina ocultó su rostro y murmuró, «Me duele ahí abajo». Aaron recordó lo que le había hecho. Reflexionó por un momento y luego preguntó, ¿quieres someterte a una ronda de mejoras genéticas? Parece que tu cuerpo no podrá aguantar y podría descomponerse si esto continúa. No creía que el dolor se debiera solo a que era su primera vez. Probablemente fue porque era demasiado fuerte. ¿Ya tienes tecnología de mejora genética?, preguntó, bastante sorprendida. Sabía que como Aaron lo había mencionado, significaba que estaba listo para uso comercial. Estaba segura de que él no la usaría como conejillo de indias. Sí. Lo hemos estado usando durante meses. Casi todos los soldados que vienen al cubo lo reciben la primera vez que inician sesión en las cápsulas de realidad virtual para entrenamiento militar. Si es así, afortunadamente lo aceptaré, coincidió. Ni siquiera consideró rechazarlo, ya que la idea de sentir este dolor cada vez que tenían intimidad la asustaba. Claro, hagámoslo ahora. Cuanto antes te sometas al tratamiento, antes podremos disfrutar sin preocupaciones. Él sonrió e inmediatamente se levantó de la cama, revelando los músculos tonificados que habían estado ocultos detrás de la sábana. La vista provocó otro grito ahogado de Rina, que luchaba por ponerse de pie mientras sus piernas fallaban. «Déjame ayudarte», dijo Aaron mientras la levantaba para sentarla y la ayudaba a vestirse. Luego la recogió en un bolso de princesa, la llevó al ascensor que esperaba y se dirigió hacia abajo. Rina, todavía avergonzada, solo pudo esconder su rostro contra su pecho. Llegando al mismo piso del sótano donde había experimentado la última evolución del sistema, la metió dentro de su cápsula. Solo había 2 allí, el suyo y el que había utilizado Vladimir. El espía ruso se encontraba ahora de regreso en su país, siendo aún objeto de una investigación sobre su desaparición. Esta es una de las cápsulas. Es casi igual a las que usan los soldados, pero esta es mi cápsula personal. Una vez que entres, te anestesiarán y comenzará el tratamiento. El tratamiento dura una semana. Durante el cual no podrás desconectarte de la simulación universal. Una vez que hayas terminado, te despertarás sintiéndote mucho mejor, dijo Aaron mientras revolvía su cabello desordenado como cobertura para aplicar una runa calmante que se había preparado cuando notó lo ansiosa que estaba. No hay nada de qué preocuparse. Me reuniré contigo unas horas después de que comience el proceso, le dijo a Rina, ahora completamente tranquila, que lo escuchaba en silencio. Con un asentimiento de su parte, el aparato respiratorio cayó y se selló en su cara antes de que la puerta de la cápsula se cerrara, luego liberó la misma niebla que tenía cuando Aaron lo estaba usando. Inmediatamente se quedó dormida antes de que volviera a ponerse ansiosa. El siguiente procedimiento fue el mismo al que se sometió todo soldado. La única diferencia era que le habían inyectado un suero de última generación que acababa de terminar de probarse en la ciudad laboratorio. También se extendería a los soldados, pero no todos tendrían acceso a él. En cambio, se utilizaría como beneficio e incentivo junto con otras recompensas. Entre el primer lote en recibir el nuevo suero estarían aquellos que habían tenido un buen desempeño tanto en la guerra como en la misión de mantenimiento de la paz en Esparia. Una vez que todos los soldados terminaran su entrenamiento básico en el cubo, las cápsulas se actualizarían y el nuevo suero se administraría a quienes lo hubieran ganado. Cuando Aaron vio que el proceso había comenzado, cerró la puerta con llave y regresó a su habitación.
Al iniciar sesión en la simulación, Nova lo recibió de inmediato, quien tenía una sonrisa de complicidad en su rostro. Esperaba que lo retrasaras por un tiempo y solo hicieras un movimiento cuando ella estaba a punto de regresar a casa, bromeó. Aaron había dado un gran salto en el estado de su relación y ella estaba contenta, ya que había pasado mucho tiempo observando sus interacciones entre ellos. Incluso había estado a punto de dejar de esperar y actuar personalmente, pero gracias al acto de fe de Rina, Aaron no había perdido el tiempo en hacer su propio movimiento. De un solo golpe, había llevado su relación al siguiente nivel. Ni siquiera se les había ocurrido la idea de tomar las cosas con más calma. Yo tampoco me lo esperaba, dijo con una sonrisa al recordar una vez más la noche anterior. Bueno, felicidades por renunciar a tu tarjeta. Nova se rió entre dientes y luego agregó. Podrías haberme pedido ayuda en ese departamento y habría creado una mujer hermosa para ayudarte a liberar tus deseos y ganar experiencia. Entonces no me habría visto obligado a recurrir a poner ese conocimiento en tu subconsciente. Ella confirmó que la actuación extrañamente experimentada de Aaron la noche anterior era todo su mérito. ¿Cómo va todo?, preguntó, cambiando de tema. Era la primera vez que se sentía así y todavía tenía problemas para descubrir cómo debía reaccionar, así que decidió dejarlo para más tarde para darle tiempo a pensar y procesar las cosas. Ya le inyecté el suero genético que escogiste para ella y comencé el proceso de asimilar algunos de los conocimientos importantes para su seguridad y otras pocas cosas importantes. Una vez que termine de descargarse, la despertaré en la simulación. Tendrás mucho tiempo allí para profundizar tu relación con ella, ya que el simple hecho de tener relaciones sexuales no significa que todo esté solucionado. Al menos necesitas sentarte y confesarle tus sentimientos y asegurarle que para ti no es solo una aventura de una noche. Después de todo, ella te dio su primera vez, dijo Nova, dándole consejos sólidos a pesar de su tono burlón. Capítulo 266. Petróleo, eso es. Oro Negro, T de Texas. Una semana después. Aaron estaba peleando con Rina en una de las mansiones construidas para él en la simulación universal, su 10ª ronda del día. Esa había sido una actividad frecuente durante la semana pasada, ya que Aaron había pasado la mayor parte de su tiempo con ella haciendo muchas cosas diferentes, incluido el skinship. Y como no había dolor en la simulación, lo hacían constantemente como si intentaran recuperar todo el tiempo que habían vivido sin él. Se habían vuelto completamente adictos el uno al otro. Todo había sucedido después de que aclararon su relación en el momento en que Rina despertó, ya que Aaron no quería retrasar la conversación. Había visto muchas películas en las que cualquier tipo de retraso haría que el personaje principal perdiera su oportunidad, así que lo intentó. Y parecía que había visto las mismas películas, ya que también había querido tener de tal tan pronto como despertara. Así, habían comenzado oficialmente a salir. Fue la primera vez para ambos. En el mundo real, no había sucedido gran cosa durante la semana. Los ciudadanos de Eden habían pasado la mayor parte discutiendo quiénes serían los candidatos en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, todavía estaban seguros de que Alejandro ganaría, ya que todos los que fueron preguntados habían afirmado que votarían por él. Pero todo eso fue antes del viernes, cuando Alexander subió al podio y anunció algo que nadie esperaba escuchar. Habían descubierto petróleo en su zona económica exclusiva. Los ciudadanos se pusieron furiosos, pero la celebración se vio eclipsada cuando se enteraron de que con el descubrimiento de petróleo solo en ese lugar, se habían convertido en uno de los 10 países con mayores reservas de petróleo del mundo. Junto a ese anuncio llegó otro sobre cómo planeaban extraerlo. Y además, Alejandro mencionó cómo los ciudadanos se beneficiarían al tener recursos naturales tan vastos. Había dicho con convicción que iban a abrir la licitación para un contrato para extraer el petróleo, con todos los derechos para una sola empresa que se encargaría de todas las perforaciones. Mientras siguieran el acuerdo al pie de la letra, estarían bien. Pero si se descubriera que habían cometido actos ilícitos, perderían inmediatamente los derechos de explotación de las reservas y, en su caso, se les aplicarían sanciones adicionales conforme a la ley. En cuanto a cómo se beneficiarían los ciudadanos en general con el descubrimiento, dijo que las ganancias se invertirían en implementar un sistema de salud universal, al tiempo que reiteró que su atención de salud sería diferente a la del resto de los países que la tienen. El suyo se centraría en garantizar que todos recibieran el tratamiento que necesitan, cuando lo necesiten y sin demora. El resto del mundo tuvo reacciones diferentes según donde se encontraban.
Los esparianos sentían envidia y preocupación de que los edenianos descubrieran recursos similares en su país y, basándose en el acuerdo de rendición que habían firmado, sabían que estarían condenados a compartir para siempre los beneficios de cualquier descubrimiento. Algunos de ellos que no querían que esto sucediera llegaron incluso a rezar para no tener ninguno de los recursos en primer lugar. Y si descubrían algo, definitivamente no querían que los edenianos lo descubrieran en los próximos 6 meses. El artículo que habían pensado que se había incluido en el acuerdo solo para llenar el espacio parecía haberles salido por la culata. En cuanto a Estados Unidos y Europa, hubo reacciones diferentes. Los gobiernos felicitaron a Eden por su enorme descubrimiento e insinuaron que estaban abiertos a la cooperación, siempre y cuando Eden adjudicara el contrato a una de sus compañías petroleras, siendo esto el resultado del lobby contratado por estas compañías, pero los ciudadanos estaban divididos entre felicitaciones y condolencias. Felicitaciones por el descubrimiento y más sentido pésame por la próxima explotación de su entorno natural hasta ahora virgen. En Estados Unidos, en particular, hubo una avalancha de memes destinados a difundir sus ideales democráticos 1000 libras a la vez. Pero bromas aparte, en realidad existía una posibilidad real de que algún turbio cabildero petrolero estadounidense causara disturbios en Eden para poder tener acceso al petróleo allí. Aún así, la felicidad de los edenianos no disminuyó en absoluto. Estaban emocionados por haber hecho un descubrimiento tan importante. Aaron, que había estado abrazando a Rina en la cama y viendo la conferencia de prensa de Alexander, dijo: «Es hora de despertarte para que puedas conocer tu nuevo cuerpo». Su comportamiento cariñoso y acaramelado continuó durante toda la semana, lo que provocó que Nova pusiera los ojos en blanco tantas veces que corría el riesgo de que sus iris se quedaran pegados a la parte superior de las cuencas de sus ojos. El constante bada era vergonzoso hasta el extremo. «Nos vemos en el otro lado», dijo Rina, luego lo besó y decidió cerrar sesión para poder despertar. Aaron también cerró la sesión y luego se dirigió a la sala de cápsula segura para ser la primera persona que ella viera. PSSSSSSST. El maná fue drenado de la cápsula cuando la tapa se abrió, revelando a Rina, cuyo cuerpo evolucionado había alcanzado un nivel divino de belleza que incluso había hipnotizado a Aaron por un momento. Los cambios fueron enormes. Y no eran solo sus pechos, ya que todo en ella se había vuelto más grande y mejor de lo que era antes. «Wow», dijo Aaron cuando Rina se levantó desnuda de la cápsula. La ropa que había estado usando se había desintegrado para evitar que surgieran problemas debido a ropa que no le quedaba bien. Cogió una toalla y se movió para cubrirla, mientras al mismo tiempo grababa en su memoria la apariencia de la nueva Rina. A pesar de haberlo hecho en realidad virtual hace unos momentos, su cuerpo no había estado involucrado. Solo fue satisfactorio para su cerebro. Mientras la cubría con la toalla, la abrazó y besó su frente. Luego se alejó para que ella pudiera verse en el espejo. Se sorprendió al descubrir que cada uno de sus rasgos había sido mejorado o ampliado para adaptarse a las proporciones de su nuevo cuerpo. Había pasado de 1,65 a 1,75 metros de altura, reduciendo la diferencia de altura entre ella y Aaron. Su cabello era más suave y brillante, pero todavía espeso. Sus ojos color avellana se habían aclarado y adquirido un tinte dorado, y sus labios se habían llenado, realzando la apariencia de su ya naturalmente hermoso rostro. Sus pechos eran más grandes, junto con su trasero, y sus caderas se habían ensanchado. Y también había perdido todo el pelo de su cuerpo debajo del cuello, algo que toda mujer desearía si encontrara la lámpara de un genio. ¿Qué mejoras internas recibió? Aaron preguntó a la habitación vacía mientras Rina estaba ocupada maravillándose de su nueva apariencia. Sus huesos y músculos se han fortalecido. El aumento de fuerza se reflejó gradualmente en la simulación, por lo que debería poder controlarlo. Además, se realizaron algunas mejoras más en el resto de su cuerpo para que pueda funcionar como se supone que debe hacerlo. Por ejemplo, ahora es inmune a las enfermedades y nunca será alérgica a nada. Su memoria ha mejorado y tiene una vista perfecta. Ella nunca, Nova enumeró todos los cambios que Rina había experimentado mientras ella y Aaron escuchaban el informe de la IA. Rina abrazó a Aaron con fuerza y murmuró: «Muchas gracias por esto. No hay necesidad de agradecer. También lo hice porque quería garantizar su seguridad», dijo. Rina levantó la cabeza y miró a Aaron, quien no perdió el tiempo e inmediatamente bajó la cabeza para besarla y comenzar la primera ronda de batallas en persona del día. El resto del mes, los ciudadanos de Eden tenían amplias sonrisas en sus rostros cada vez que recordaban el anuncio, y las especulaciones sobre quién ganaría la candidatura eran rampantes.
Al mismo tiempo, ya se habían formado algunos partidos de oposición que anunciaron su candidatura a la presidencia. Al frente de los partidos formados oficialmente estaban los otros líderes revolucionarios, que estaban muy celosos de la posición de Alejandro. Cada uno de ellos confiaba en que tenía suficiente apoyo para ganar, entre sus seguidores y el reconocimiento que tenían como líderes de la revolución contra Adolf. Esta creencia surgió de la creencia de que Alejandro simplemente tuvo suerte y lo extrañaron cuando fueron arrestados, ya que, después de todo, era el líder con la menor cantidad de seguidores directos. Aunque muchas personas habrían pensado que formar una alianza les facilitaría un poco ganar las elecciones, eso no fue algo fácil de hacer. No mucha gente renunciaría a la oportunidad de hacerse con el poder cuando lo tuviera, algo que una alianza requeriría. Después de todo, solo había un presidente. Era el mismo dilema que enfrentó Jack Sparrow. Todos votaban por sí mismos hasta que decidían seguir su propio camino. Aparte de esas fiestas, hubo otra que llamó bastante la atención. No por los beneficios que prometieron a los ciudadanos, sino por lo que prometieron hacerle a Alejandro cuando ganaran las elecciones. Su primera promesa fue que investigarían inmediatamente a Alejandro por malversación de fondos gubernamentales durante la transición. Y no se detuvieron allí. Querían perdonar a Adolf. Y con eso la gente supo quiénes eran. Antiguos beneficiarios de la dictadura de Adolfo que vivían como reyes. Su partido contaba con el apoyo en gran parte de personas que habían vivido sus mejores vidas durante el régimen del dictador y recordaban con cariño aquellos tiempos. Lo que la gente no sabía era que casi todos los miembros de ese partido todavía estaban siendo investigados por cosas que hicieron durante el reinado de Adolf y habían elegido entrar en política con la esperanza de poder evitar el procesamiento. Si el gobierno actuara para procesarlos durante la campaña o en cualquier momento posterior, podrían presentarlo como si Alejandro utilizara al gobierno para reprimir a sus oponentes políticos en lugar de buscar justicia. Lo señalaría como un dictador más, como el hombre al que había depuesto ilegalmente, cubriéndose con la falsa bandera de la democracia. Por desgracia, a Alexander no le importaban en absoluto, ya que, en primer lugar, no le preocupaba la presión de la comunidad criminal. Y eso no fue lo único que le dio confianza. Mientras los otros partidos corrían de un lugar a otro, besando bebés y estrechando manos en un intento de reunir la mayor cantidad de votos posible, él permaneció concentrado en su trabajo como presidente del país. No planeaba hacer campaña en absoluto, y cada vez que le preguntaban sobre su manera indiferente de hacer campaña, su respuesta era: como presidente interino, la gente ya sabe cómo planeo liderar y cuáles son mis objetivos. Si no lo hacen, si no lo sé ahora, entonces ya he fallado. No le importaban en absoluto todas las confusiones políticas y otras reglas del juego. Mientras las campañas presidenciales estaban en pleno apogeo y con el recordatorio de otras elecciones, a las que aún faltaban 5 meses, quienes aspiraban a un cargo gubernamental comenzaron a afiliarse a diferentes partidos y a anunciar su intención de postularse para cargos como parlamentarios. El partido de Alejandro recibió el mayor número de candidatos potenciales, ya que todos estaban seguros de que en el momento en que recibieran el respaldo de su partido, ganar sería la regla y no la excepción. Ese fenómeno le dio un gran número de seguidores políticos a los que constantemente se les daban razones de por qué les agradaría cada vez más, ya que estaban sucediendo cosas nuevas y beneficiosas en el Edén. Además, había ganado una guerra con su enemigo histórico, dejando su influencia en piedra. Incluso si de alguna manera no lograra ganar la presidencia, seguiría siendo un hacedor de reyes. Hoy era uno de esos días en los que sus seguidores tenían otra cosa de qué presumir, ya que Alexander estaba parado frente a un enorme transformador de energía rodeado por una valla alta. Estaba esperando el momento perfecto para dirigirse al público y a las cámaras. Delante de la valla del transformador había 2 postes con una cinta roja brillante suspendida entre ellos, atada con un lazo. Era el día en que la infraestructura de servicios públicos de Aaron entraría en funcionamiento en Edenia, y exactamente al mediodía, Alexander cortaría la cinta. Durante el régimen anterior, la mayoría de nuestros fondos nacionales se utilizaban para enriquecer al exdictador. Poco o nada se utilizaba para nutrir a los ciudadanos de esta gran nación. Y la corrupción se filtraba desde allí. El poco dinero que se gastaba para enriquecer las vidas de nuestros ciudadanos fue malversada por funcionarios de menor rango después de que la mayor parte fue a parar a los bolsillos de un dictador, dejando solo migajas de la cantidad inicial. Nuestros ciudadanos se han enfrentado a agua sucia, interrupciones constantes en los servicios eléctricos y aguas residuales sin tratar. Derrames, y todo ello pagando altos precios por el privilegio del servicio.
Pero ya no. Termina hoy, ya que esta fecha marca el comienzo de un suministro continuo de electricidad y agua potable a precios asequibles. Aunque comenzamos hoy en Edenia, durante el próximo mes, los ciudadanos de todas las ciudades disfrutarán de la misma agua limpia e internet confiable. Energía eléctrica constante y la comodidad de trabajar con plomería. Hoy es el amanecer de una nueva era para la gente de nuestro gran Edén, la era de los servicios ilimitados. Dijo Alexander, provocando aplausos y vítores de los asistentes a la ceremonia de inauguración. Con esta finalización, se producirán algunos cambios en nuestras vidas junto con la nueva infraestructura de servicios públicos. A partir de hoy, el precio de la electricidad y el agua comenzará y seguirá bajando hasta alcanzar un precio estable. Lo mismo se aplica a las evaluaciones de alcantarillado. Así como servicio de Internet. Hemos trabajado mano a mano con Connect, quien ha garantizado un servicio estable a los precios más bajos posibles gracias a sus inversiones. Alexander continuó su discurso mientras la gente periódicamente vitoreaba y aplaudía, luego terminó invitando a Félix a unirse a él para cortar la cinta. Mientras Félix subía al podio, también recibió un poco menos de vítores que el presidente, ya que la suya era una de las empresas más queridas del país. Su reputación incluso había sido estelar durante el régimen de Adolf, ya que proporcionaba internet barato, consistente y rápido. E incluso con un monopolio a nivel nacional, no parecía que planearan aumentar las tarifas a un nivel exorbitante. En cualquier país normal, eso obligaría al gobierno a intervenir y dividir la empresa. Pero en una dictadura como la que encabezó Adolf todo era negociable, por el precio justo. Así que el hecho de que Connect no los hubiera estafado les había ganado el corazón, sin mencionar la activa campaña de propaganda dirigida por Nova. Félix se unió a Alexander en el escenario mientras el presidente se acercaba al podio y le ofrecía un mango de las tijeras ceremoniales de gran tamaño. Tomó el asa que le ofrecieron, miró la hora en la luz de sus gafas y dijo: que hoy quede escrito en la historia como el día en que los ciudadanos del Edén presenciaron el amanecer de una nueva era. Cortó la cinta con una sonrisa en su rostro mientras las cámaras parpadeaban. Incluso después de haber sido mejorado, todavía no puedo manejarte. ¿Qué diablos te inyectaron? Preguntó Rina mientras se alejaba de Aaron, todavía sintiendo los efectos de su última batalla. Ella todavía no podía creer la resistencia de ese hombre. El mío fue hecho específicamente para mí, no para uso general. Así que fue diseñado específicamente para mi cuerpo, respondió mientras Rina se movía a su lado y apoyaba la cabeza en su pecho. Necesito hablar contigo sobre algo, dijo después de recuperar el aliento. Una cierta calma la invadió cuando Aaron pasó su mano arriba y abajo por su columna. Ella lo disfrutó bastante. ¿Se trata de regresar a casa? Preguntó, ya que sabía que eso estaba por suceder. Sí. Necesito terminar de lidiar con mi hermano ahora que ha pasado suficiente tiempo. Él debe estar completamente seguro de que todavía estoy buscando evidencia del atacante, así que ahora es un buen momento para sorprenderlo y terminar esta farsa de una vez. Y por todo. Entonces tomaré mi lugar como jefe de familia en espera, lo que debería permitirme ser de más ayuda para ti. Después de todo, parece que sin querer has iniciado una pelea con los Morgan, y nunca lo aceptarán sin darse cuenta. Harán todo lo posible para devolver el favor muchas veces, y al menos necesito intentar ayudarte con eso, dijo mientras le pintaba con los dedos el pecho usando sombras como pintura. Entonces, ¿cuándo planeas regresar? Preguntó, ya que sabía que solo podría verla ocasionalmente en la vida real, a menos que ella decidiera mudarse permanentemente al Edén. Sabía que podía pedirle que se quedara, y lo más probable es que lo hiciera, pero también sabía que ella no era adecuada para ser una esposa trofeo. Había pasado toda su vida intentando alcanzar a su hermano, y pedirle que se quedara con él dejaría una sombra en su corazón y le costaría muchas cosas en la vida. La próxima semana. Hay una próxima reunión de la junta directiva que puedo aprovechar para sorprenderlos con mis pruebas para que él no tenga tiempo de inventar excusas. Aunque podría resolverlas, requeriría algo de esfuerzo que no hago. No deseo gastar. Rina ya había ideado un plan aproximado. No hay problema, puedes tomar mi avión de regreso. Además, no tienes que preocuparte de que él haga más tonterías, ya que Alex debería ser suficiente para manejarlas ahora, dijo Aaron. Él no le pediría que se quedara solo. Él estaba a solo un vuelo en jet privado de lujo, si se perdían, y en el momento en que ella se convirtiera en heredera, podría mudarse al Edén con él. Además, siempre podían encontrarse en realidad virtual mientras estaban separados.
Una vez aclarado esto, continuaron disfrutando de la compañía del otro y recorriendo lugares de la isla que aún no habían visto durante el último mes. Él ya se la había presentado a sus padres, esta vez como su novia, pero ellos no parecieron sorprendidos en absoluto y simplemente revelaron en broma que él era tan tonto como el plomo por haber tardado tanto en darse cuenta de sus insinuaciones. Su hermano menor simplemente se rió y le pidió que jugara a algunos juegos con él. Le había tomado bastante cariño a la bella dama. Cuando les preguntaron si se habían equivocado en algo acerca de ella, ya que recordaban que era más baja, Aaron explicó que siempre había sido así de alta. Quizás simplemente estaban experimentando un efecto Mandela. Sus padres aceptaron a regañadientes, ya que no pudieron encontrar ninguna evidencia para refutar que ella no era alta aparte de su memoria. ¿Y ya ha presentado la oferta? Aaron le preguntó a Félix durante su reunión mensual. Sí, y pasó la primera ronda, por lo que no tendremos que presentar una oferta corregida, respondió Félix al mismo tiempo que enviaba una copia de la oferta. ¿Quién más está presentando ofertas? Casi todos en la industria petrolera de todo el mundo intentaron usar su experiencia en el campo para obtener una ventaja sobre los demás. Algunos incluso están usando sus países para presionar a Alexander y al comité para que los elijan. Rusia y China insinuaron que no estamos en la fase final de su evaluación y pronto tomaremos la decisión de permitir que Eden ingrese a la ONU, se burló Félix. Alejandro se encontraba en un gran dilema. No tiene que preocuparse por eso, ya que tenemos garantizado que ganaremos la licitación. Básicamente somos la única opción para él, ya que al elegir nuestra empresa, apoyará a la industria nacional. Además, no estaré del lado de ningún país específico. Esa postura neutral evitará que cualquiera de ellos intente utilizar la situación para tomar represalias, ya que hacerlo solo mostraría su mezquindad y daría como resultado que otros países vengan en nuestra defensa, dijo Aaron en un solo aliento. Había planeado durante mucho tiempo ese resultado exacto, incluso antes de que anunciaran el descubrimiento al público. Tiene sentido, respondió Félix. Se preguntó cómo su amigo había llegado a ser tan bueno en la politiquería y la intriga, lo que se consideraría un comportamiento anormal por parte de la persona que conocía desde hacía tanto tiempo. Sara, ¿cuántos usuarios tenemos? Tenemos 1.500 millones de cuentas activas, pero el crecimiento ha comenzado a estancarse. Casi la mitad de todos los usuarios de Internet ya han creado una cuenta, respondió. Puedes dejar de concentrarte en atraer nuevos usuarios y pasar a descubrir cómo mantener activos a los que tenemos. En cuanto a atraer nuevas cuentas, no hay necesidad de preocuparte por eso. Pronto, Pangea se integrará en todos los productos que fabricamos. Lo que significa que necesitarán una cuenta para poder usar cualquier cosa nuestra, dijo Aaron, cambiando el enfoque de la compañía para hacer de Pangea la aplicación más adictiva posible. Fue una medida necesaria, ya que para controlar la narrativa pública fuera del pequeño país de Eden, necesitaba que todos los ojos estuvieran puestos en Pangea, no en cualquier otra aplicación de redes sociales. Siguiendo esas instrucciones, los tres discutieron diferentes cosas respecto al desarrollo de la empresa y cuál sería su próximo producto. Aaron solo dijo que sería un producto físico, no solo software, pero que para ponerlo en producción, primero era necesario construir la base industrial de Eden. De lo contrario, sería simplemente una hamburguesa grande y nada gorda. Más tarde ese día, después de la reunión. ¿Dónde está Rina? Preguntó Sara en broma, ya que ella y Félix también le habían presentado como la novia de Aaron. Fue su segundo shock simultáneo. Primero, ¿Aaron tenía novia? ¿Desde cuándo? ¿Cómo logró perforar el lecho de roca sobre el que estaba construido su cráneo? La segunda sorpresa fue su nueva apariencia. Ambos habían visto y trabajado con ella antes de su mejora, por lo que Aaron no pudo descartar eso porque tenían conocimiento del suero y él ya se lo había ofrecido antes, pero lo habían pospuesto debido a que trabajaban en los proyectos. Así que cuando les dijo que era resultado del suero no perdieron el tiempo y pidieron usarlo y someterse a un procedimiento de mejora abreviado. Ella ya se dirige a casa, ya que necesita terminar algo, respondió Aaron. Es una lástima. Quería hablar un rato con ella, ya que tiene bastante conocimiento en negocios y me ha dado bastantes ideas. Siempre puedes verla en realidad virtual, lo sabes, ¿verdad? Aaron respondió, sabiendo que Sara solo se estaba burlando de él porque su novia se había ido. Mientras el avión de Aaron llevaba a Rina en su aproximación final al aeropuerto de La Guardia, ella miraba por la ventana, sin cansarse en absoluto de la vista. Aunque los Rothschild podían permitirse un avión tan enorme, no lo utilizarían como jet personal.
El mantenimiento necesario para tenerlo continuamente listo para volar fue enorme. Y para una familia que ya tenía más de 10 aviones privados y podía permitirse el lujo de alquilar cualquier avión de cualquier aerolínea de Estados Unidos en cualquier momento, no tenía sentido comprarlos. El aterrizaje fue tan suave como en el Edén y la descarga se desarrolló rápidamente. Rina desembarcó del avión, se subió a uno de los coches y se fue sin perder demasiado tiempo. Incluso volvió a pasar por alto el control de seguridad, ya que ya lo había pasado en el control de inmigración del aeropuerto de Edén. Ningún Rothschild tendría que hacer largas colas ante la inmigración como la gente normal. Mientras el convoy regresaba a su casa, pasó por el lugar donde había tenido lugar el ataque anterior. Aunque se habían llevado todo para la investigación, aún quedaban rastros de la cinta amarilla de la escena del crimen. Algunas personas incluso habían colocado flores en un monumento improvisado en memoria de los que habían muerto allí. Aunque había pasado más de un mes desde el ataque, el caso aún estaba en curso. Cada vez que encontraban una prueba, esta refutaba una o más de las teorías de los investigadores. En este punto, estaban casi listos para levantar las manos y afirmar que se trataba de un ataque extraterrestre solo para que los agentes del FBI pudieran regresar a casa con sus familias por al menos una noche. Al pasar, Rina estaba viendo las noticias cuando una historia llamó su atención y, después de verla, se encontró sonriendo. Hace unos momentos, atacantes armados, que intentaban robar lo que pensaban que era un banco secreto, terminaron asaltando una instalación de investigación de DARPA. Los atacantes fueron detenidos por la seguridad después de ingresar con éxito al edificio. Rina inmediatamente supo de qué evento estaban hablando sin siquiera tener que mirar más el informe, así que apagó la televisión satelital y volvió a mirar por la ventana. No podía esperar a la reunión de la junta directiva. La anticipación la tenía casi tan nerviosa como una hormiga en una sartén caliente. En el recinto de los Rothschild se estaba celebrando una reunión de la junta directiva con una de las sillas de la sala vacía, como si se suponía que alguien estuviera sentado allí. Sugiero que deberíamos invertir en Eden, ya que, con el reciente descubrimiento de petróleo allí, sospecho que descubrirán más. Será en Eden o en Esparia, y creo que será dentro de los próximos 5 años. Meses. Si invertimos ahora, deberíamos poder adelantarnos a los Morgan, que parecen haber ya invertido en Esparia. Incluso si no contamos el apoyo militar que le dieron a ese agujero de mierda del tercer mundo durante su disputa en el patio de recreo, el gobierno de Sparian todavía está muy endeudado con ellos por el apoyo monetario que acompañó al apoyo material para esa broma de conflicto. Al invertir ahora, les mostraremos el dedo medio, tanto financiera como físicamente, y contaría como nuestro primer acto de represalia. Especialmente si apoyamos a Eden y les ayudamos a descubrir tantos recursos en Esparia como sea posible dentro de los 5 meses restantes, según lo estipulado en su acuerdo de rendición. Hacerlo nos pondría en posición de beneficiarnos de las pérdidas de los Morgan, mientras que ellos no podrán hacer nada significativo para detenernos, dijo un miembro de la junta, sacando a relucir el tema. Tema de elegir cuándo invertir en Eden y Esparia. También debería ser fácil para nosotros, ya que la señorita Rina parece haber formado ya conexiones con los superiores de Eden. Ella será una persona adecuada para ser responsable de nuestras inversiones allí, ya que ya tiene una fundación, dijo Ebel, insertando un enchufe para Rina, que no estaba presente. Parece que ustedes continúan olvidando su posición, o la calidad de nuestras familias filiales ha caído tan bajo. Arie entró en la conversación cuando vio que la discusión se inclinaba a favor de Rina, que ni siquiera estaba allí. Además, venía de una de las personas que sabía que lo había traicionado y elegido su lado, aunque en secreto. Esa fue la gota que colmó el vaso, y decidió cortar el paso y comenzar con un comentario irrespetuoso. Ni siquiera le importaba que el cabeza de familia estuviera en la habitación con ellos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Ebel. No aceptaría ese insulto sin hacer nada, por lo que pidió una aclaración para ver si Arie se retractaría de su declaración o no. Eso en sí mismo contaría como una humillación para él, y si decidiera doblar la apuesta, provocaría una reacción del cabeza de familia. A Arie, sabiendo lo que Ebel quería decir con esa pregunta, no le importó y continuó. Somos los putos Rothschild y conseguimos lo que queremos pase lo que pase. Pero lo hacemos manteniendo la dignidad de nuestra familia. Entonces, ¿qué irrespetuoso es? Cuando se escucha a alguien de la Junta proponer que cooperemos con algún idiota del tercer mundo como si fuera nuestro igual, ¿es usted tan tonto o su autoestima es tan baja? Con países de ese nivel, no cooperamos. Demanda. No tienen otra opción en el asunto. Arie miró fijamente a Ebel.
Tienes razón en eso, pero ¿no crees que pareces alguien que solo quiere hacer alarde de su superioridad cuando no es necesaria? Dijo Evel. No negó nada de lo que Arie había dicho, ya que eso solo haría que la reunión se fuera por la tangente y haría perder el tiempo a todos. Necesitamos crear una primera impresión que no permita ningún comportamiento irrespetuoso en el futuro, dijo Arie. Insistió en que fueran allí con la nariz en el cielo. ¿Y cómo imaginas que sucederá eso? Uria intervino y preguntó. Creo que soy más adecuada que mi querida hermana. Especialmente con mi posición en la familia, necesito hacer algo para devolverles el favor a los Morgan, ¿no? Dijo Arie, revelando finalmente sus colmillos. Estoy en contra. Todo el mundo sabe que la señorita Rina ya está establecida allí, a diferencia de usted, que solo descubrió su existencia cuando las noticias mostraron que ella estaba allí. En ese momento, permítame recordarle, ella parecía ya haber establecido sus canales de comunicación. Así que creo que deberíamos convertirla en el punto de contacto para la relación entre Eden y nosotros, ya que ella los descubrió primero. Estoy seguro de que ya tiene una idea sobre cómo acercarse a ellos y construir relaciones comerciales, dijo Uran. Quería impedir directamente que Arie tomara el lugar y el crédito de Rina. Cuando Arie se enteró de que ella pasaría un mes allí, no pudo evitar sonreír. Sabía que el mes que había pasado allí no era porque estuviera construyendo alguna relación comercial de mierda o algo así, sino porque estaba investigando el ataque contra ella y tenía demasiado miedo de regresar. Al menos hasta que supiera que no se harían más atentados contra su vida, claro está. Estaba seguro de que ella no pediría ayuda a la familia, ya que eso sería visto como un signo de debilidad. También reduciría su valor a los ojos de los miembros de la Junta. Y mientras no tuviera ninguna evidencia que respaldara su acusación de quién era su atacante, nadie creería nada de lo que ella dijera, y mucho menos de quién sospechaba, por lo que sería castigada por acusar a alguien sin evidencia. Aunque sentía curiosidad y estaba enojado por la falta de respeto que Terry le mostró al ignorar sus llamadas, toda esa rabia había desaparecido antes cuando recibió la noticia de que Terry y Katrina habían sido arrestados mientras intentaban robar un centro de investigación de DARPA. Le parecía absurdo, pero no le importaba en absoluto. Simplemente llamó a algunas personas para que se suicidaran en sus celdas, ya que no quería que trajeran al hombre de regreso al complejo en absoluto. Eso no sería bueno para Arie, sin importar las circunstancias del regreso del hombre. Pero ahora que eso se había solucionado, se podría decir que era el hombre más feliz del recinto. Con una gran sonrisa en su rostro, dijo. El hecho de que ella haya estado allí durante más de un mes y ni siquiera haya regresado para una reunión debería ser una indicación suficiente de que está luchando por establecer relaciones allí. Esa es otra razón por la que me nominé para ese puesto. Ya que todavía no tiene experiencia en el campo de los negocios. Estaba tratando de pintar la ausencia de Rina de la reunión como incompetencia y falta de respeto, buscando pequeñas ganancias a costa de grandes pérdidas en la competencia entre los hermanos. No tienes que preocuparte por eso, dijo una voz fría cuando se abrió la puerta y Rina entró en la habitación. Su confianza asustó levemente a Arie, ya que tenía el presentimiento de que las cosas estaban a punto de irle muy, muy mal. Pero no entendía cómo, ya que estaba seguro de que se había limpiado muy bien. Rina rodeó la mesa y tomó asiento mientras mantenía contacto visual con su hermano asesino. Aaron vestía su uniforme, inspeccionando el cuarto grupo de soldados esparianos graduados. Se pusieron firmes frente a él cuando pasó a través de ellos. Para él se había convertido en una tradición inspeccionar cada grupo de graduados. Todo hombre había soñado con ser el general de un ejército masivo en algún momento de sus vidas, y Aaron realmente lo había logrado. Por lo tanto, no escatimó en absoluto en pompa y circunstancia. Mientras caminaba a través de su formación, no pudo evitar sonreír cuando recordó la reacción del primer grupo de soldados esparianos que se despertaron y se encontraron en realidad virtual para entrenar. Cuando el conocimiento de lo que les iba a pasar fue asimilado en sus mentes, Atenea había determinado que explicarlo con palabras era una pérdida de tiempo, por lo que había comenzado a usar la asimilación directa. Las expresiones en sus rostros eran realmente algo contemplar. Incluso se les puso la piel de gallina en todo su cuerpo virtual cuando se dieron cuenta de contra qué tipo de monstruos habían luchado en la guerra. Y con esa comprensión vino la gratitud. No se sentían más que agradecidos con Eden, quien, a pesar de tener un poder tan enorme a su disposición, había decidido ser suave con ellos y no masacrarlos como pollos en un matadero.
Incluso a partir del poco conocimiento que habían recibido para acostumbrarse a la realidad virtual, podían extrapolar que si Eden hubiera hecho todo lo posible, toda la guerra habría durado menos de una hora. Pero Esparia tendría que pasar más de una década para recuperarse a esa única hora de daño que les habría caído encima. Al comenzar su entrenamiento, se dieron cuenta de que sus suposiciones parecían provenir de tener ojos pero no poder ver el monte Tai. Ese fue especialmente el caso cuando descubrieron a los enemigos contra los que lucharían en su entrenamiento con sus vidas en juego. Habían comenzado luchando contra enemigos que los hacían sentir desesperados, a pesar de la tecnología avanzada que ahora tenían a su disposición, y esos ni siquiera eran los peores enemigos a los que tuvieron que enfrentarse en su entrenamiento. Al finalizar su inspección, Aaron se fue para permitir que la ceremonia continuara y que los graduados se divirtieran. No podrían hacer eso si él permanecía allí, por lo que invitó a Atenea a hacerse cargo y continuar la ceremonia. Una vez finalizado, los soldados dejaron sus cápsulas y se dirigieron a sus habitaciones asignadas para descansar y esperar el transporte que los llevara al puerto. Luego serían devueltos a Esparia para comenzar su misión como miembros de la división Ares Esparia. ¿Ya empezó?, preguntó Aaron mientras Nova lo teletransportaba a una de sus mansiones dentro de la simulación universal. Estaba rodeado por un campo de tiempo que estaba sincronizado con el tiempo real. Desde allí, observaría la reunión de la junta directiva de los Rothschild a través de las gafas de Rina. Naturalmente, fue con su conocimiento y consentimiento, por supuesto. Sí, ella acaba de entrar hace unos segundos, dijo Nova mientras aceleraba la dilatación del tiempo en la mansión A2-1 y reiniciaba la grabación, mostrándole lo que había sucedido antes. Luego devolvió la dilatación del tiempo a 1-1 para que Aaron pudiera ver cómo se desarrollaban las cosas en tiempo real. El Edén es mi dominio. No extiendas tus sucias manos para tomar lo que es mío. He estado trabajando en ello durante mucho tiempo, dijo Rina con confianza. No le preocupaba en absoluto que se lo quitaran. Habría sido así si hubiera sido allí con la bendición de la familia. Pero como no lo hiciste, entonces se aplican las reglas familiares. Cuando se trata del interés de la familia, reemplaza el tuyo y los miembros de la junta votarán. Decidir qué es tuyo y qué es de la familia, se burló Arie. Estaba seguro de que, si realmente se votaba, ganaría. Hasta donde él sabía, Rina solo había logrado comprar a 3 miembros de la junta directiva. Y eso, por sí solo, no garantizaba que votarían por ella. Al menos si Ebel no estaba incluido, ya que parecía haber elegido completamente su lado. Claro, votemos, dijo Rina. Se giró, miró a los miembros de la junta y dijo: aquellos que están a favor de que Arie sea responsable de los planes de la familia en el Eden, levanten la mano. Tenía una sonrisa tranquila en su rostro, lo que hizo que Arie se sintiera ansioso. Ninguna persona levantó la mano, lo que tomó por sorpresa a Arie y al jefe de la familia. Ninguno de los dos esperaba una votación tan unánime. Parece que me estoy haciendo viejo, pensó el jefe de familia cuando se dio cuenta de que Rina ya había traído a todos los miembros de la junta a su lado. ¿Aquellos que están a favor de dejarme continuar con mi negocio sin interferencias?, ella preguntó. Una vez más, Arie y el jefe de familia quedaron estupefactos ya que la votación fue unánime. Todos los miembros de la junta, excepto el jefe de familia y Arie, habían levantado la mano. El secretario tomó el relevo y dijo: con los votos contados, la junta decidió por unanimidad que no entraremos al Edén y dejaremos que la señorita Rina continúe con sus planes. La familia la apoyará completamente en sus objetivos. Con eso, la votación terminó oficialmente y solo podría anularse presentando pruebas de que la decisión inicial fue incorrecta, lo que provocó otra votación. Rina se volvió hacia Arie y, con una sonrisa que escondía dagas detrás, le preguntó: ¿algo que quieras decir? ¿Cómo? Tartamudeó, su cerebro todavía sin registrar lo que había sucedido. Había pensado que Rina solo tenía 3 miembros de la junta de su lado y era ingenuo al pensar que incluso votarían por ella. Pero en cambio, parecía que él era el ingenuo, ya que ni siquiera se había dado cuenta de que ya no tenía apoyo de su lado. No te concierne, dijo mientras se volvía hacia el cabeza de familia, que tenía una sonrisa de orgullo en el rostro. Mientras miraba a su hija con los ojos de un padre orgulloso, ella dijo: me gustaría denunciar a un miembro que rompió las reglas familiares y atentó contra mi vida. La sonrisa desapareció por completo del rostro del jefe de familia, luego fue reemplazada por rabia ante la idea de que un miembro de la familia hubiera intentado quitarle la vida a un descendiente de la familia principal. ¿Quién es y qué pruebas tiene para respaldar su acusación?
Preguntó, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión de la junta. Está todo aquí, dijo y sacó una memoria USB de su bolso, un regalo de lujo personalizado de Nova, y luego se la tendió a la secretaria. Entendiendo inmediatamente lo que se quería de ella, tomó la memoria USB y la insertó en la computadora que estaba conectada al proyector. Había una carpeta en la memoria USB, y dentro de ella había una grabación de audio de lo que había sucedido en la oficina de Arie poco antes de que Nova tuviera su crisis no planificada, y algunos archivos de imágenes. Cuando la secretaria hizo clic en la grabación, Nova tomó inmediatamente el control de la computadora y lo que se mostraba en el proyector cambió. Comenzó a reproducir la grabación de la conversación entre Charlotte y Terry. La visualización de sonido tenía los retratos de Terry y Charlotte a cada lado, iluminándose y atenuándose alternativamente para mostrar cuál de ellos estaba hablando. Arie no podía creer lo que estaba pasando. Estaba casi convencido de que estaba en una pesadilla cuando sintió el peso de las consecuencias cerniéndose sobre él y posándose sobre sus hombros. Estaba tan seguro de que sería imposible registrar nada en su oficina o la de su secretaria, ya que los hacía revisar en busca de errores a diario. Y por imposible que fuera poner micrófonos en sus oficinas, lo era aún más para la llamada telefónica que se estaba realizando, ya que era de un teléfono flamante a otro flamante y había tenido lugar en uno de esas ubicaciones seguras. Pero lo que no consideró fue la posibilidad de que la grabación hubiera sido tomada directamente de la memoria de uno de los participantes en la llamada. ¿Quién podría culparlo por perderse eso? Tienes que terminar lo que empezaste, dijo la persona que llamó, Charlotte. Necesito tiempo, dinero e información para lograrlo sin ningún problema, respondió la voz de Terry. Te enviaré un número de cuenta por correo electrónico. Usa ese dinero para resolver cualquier problema que surja. Tienes un mes para tomar medidas, respondió. Cuando la grabación llegó a esa parte, apareció la captura de pantalla de una cuenta bancaria en la pantalla del proyector. Mostraba la cantidad de dinero que había antes de la llamada y lo que se había utilizado durante el mes siguiente a la llamada. Todo estaba anotado, anotando cuánto se retiraba o transfería y dónde o a quién iba. Cuando Arie vio el comienzo de la grabación, supo que lo había jodido. Capítulo 271, joder. Sin importarle lo que Arie estaba sintiendo, Nova continuó reproduciendo la llamada telefónica grabada entre Charlotte y Terry. Luego pasó a un vídeo de Terry reuniéndose con los líderes de los diferentes grupos que había contratado para tender una emboscada a Rina. Desafortunadamente, no hubo sonido, pero eso fue cubierto por las llamadas telefónicas entre él y sus equipos explicando la misión para la que los estaba contratando. Esas grabaciones iban acompañadas de registros detallados de transacciones de compras de armas que realizó para armarlos lo suficiente. La grabación pronto pasó al día en que Rina estaba siendo conducida desde el complejo Rothschild al aeropuerto y mostró que cada vez que el convoy se desviaba de la ruta planificada, era porque les esperaba una emboscada. Los lugares de la emboscada se mostraron como imágenes fijas, con nombres y fotografías vinculadas a cada individuo que se muestra en las imágenes. Fueron emparejados con diferentes grupos de mercenarios oscuros, aquellos que no tenían miedo de ensangrentarse las manos, siempre y cuando el precio fuera correcto. Se destacó a cada uno de los líderes y se mostraron imágenes fijas que mostraban sus reuniones con Terry. Se les mostró cada desvío de ruta no planificado que tomó el convoy de Rina hasta llegar a la carretera de acceso. Luego, un video tomado por la cámara trasera del coche de seguimiento mostró a todos los grupos de mercenarios persiguiendo al convoy hasta que se dividió. Las imágenes de vídeo continuaron, mostrando a los miembros de Ares vestidos de civil lidiando con los mercenarios que los perseguían y luego limpiando el lugar del ataque para enturbiar las pruebas. El vídeo terminó ahí y fue seguido por la llamada telefónica grabada entre Arie y Terry, donde Terry confirmó su muerte. Era la primera vez que se grababa al autor intelectual del ataque, pero todos en la sala reconocieron la voz y todos se volvieron hacia Arie, con miradas de muerte en sus rostros. Arie palideció y empezó a sudar frío mientras su corazón latía con fuerza como si quisiera escapar de su pecho. Rezó para que la exhibición de pruebas terminara pronto, pero eso simplemente no fue así. El proyector continuó sin piedad, mostrando algunas pruebas más antes de terminar con la llamada telefónica grabada de Terry a Arie poco después de que Rina fuera captada por la cámara durante el desfile de Edenian. Arie gritaba y se enfurecía porque la perra todavía estaba viva. Luego Nova liberó el control del proyector cuando el archivo de reproducción automática llegó a su fin. Después de que terminó la exhibición, la habitación quedó tan silenciosa como un mausoleo. Nadie se movió, ni siquiera para volver a encender las luces. Todos estaban reflexionando sobre cosas que solo ellos sabían.
Algunos de ellos se preguntaron por qué Arie decidió llegar a tal extremo, a pesar de las consecuencias. Otros se preguntaban cómo Rina había reunido todas esas pruebas sin alertar a su hermano, quien ya habría comenzado a buscar contramedidas si supiera que ella tenía semejante bomba nuclear en su poder. Estaban seguros de que no sería capaz de justificar esa cantidad de pruebas, pero tal vez podría haber ocurrido un milagro. El cabeza de familia le estaba dando a su hijo una mirada asesina y sentado en su silencio habitual, pero todos en la sala sabían que este silencio en particular era diferente. Cualquiera que intentara meterse con él en este momento recibiría un castigo que le haría arrepentirse para siempre. ¿Algo que quieras decir?, preguntó, luchando por permanecer parcial. Aturdido y presa del pánico, la voz de Arie se quebró mientras gritaba. Ella me está incumpliendo, padre, y todo es prueba fabricada. ¿Estás seguro de eso? ¿Sabes que si investigamos y se revela que mentiste acerca de que ella te incriminó, el castigo se duplicaría?, preguntó el jefe de familia. Mentirle tuvo graves consecuencias. Y mierda. Arie sabía que el cabeza de familia no estaba bromeando en absoluto y no tenía respuesta a la pregunta de su padre. Sabía cuándo avanzar y cuándo retroceder, y ahora era definitivamente el momento de lo último. Cualquier cosa que dijera resultaría en un aumento de su castigo, que ya sería más severo de lo normal. Arie Noga Jonathan Stath Rothschild, estarás bajo arresto domiciliario mientras nuestro equipo investiga la situación. Si se revela que es cierto que intentaste asesinar a tu hermana, serás retirado de la competencia y tendrás 5 generaciones de tus hijos. A sus descendientes se les prohíbe participar en el futuro. El cabeza de familia se puso de pie y caminó hacia Rina, luego le dio unas palmaditas en el hombro con calma y salió de la sala de juntas, marcando oficialmente un final abrupto de la reunión de la junta. Parecía que Rina ahora era oficialmente la próxima cabeza de familia Rothschild, ya que no quedaba nadie en la competencia excepto ella. Eso significaba que ahora podía usar públicamente la influencia que ya había estado usando antes chantajeando a los miembros de la junta, pero sin preocuparse de que alguien planteara una pregunta al respecto. Ahora, simplemente lo atribuirían a que ella sería la próxima cabeza de familia. Ni siquiera considerarían la posibilidad de que ella hubiera tenido influencia sobre ellos antes de que terminara la competencia. Hombre, eso fue incluso mejor que una película, dijo Aaron mientras observaba el desastre causado por su novia en la reunión de la junta directiva. Tenía un cubo de palomitas de maíz a su lado y bebía intermitentemente un refresco que era lo más parecido al sabor de la Coca-Cola que Nova podía hacer. El sabor de la cola era algo que ni siquiera Nova podía simular, lo que significaba que la humanidad estaba condenada a no poder responder para siempre a la pregunta sobre la receta secreta de la Coca-Cola. Hola Nova, esta Coca-Cola sabe un poco mal, dijo Aaron. Bueno, eso es porque nadie sabe a qué sabe la Coca-Cola. Ni siquiera con toda mi potencia informática podría simular eso, bromeó. Creo que deberíamos considerar entrar en la industria del entretenimiento, reflexionó Aaron. La reunión de la junta lo había emocionado, ya que era una de las cosas en las que, aunque conocía el resultado, no podía decir realmente qué giros y vueltas sucederían en el camino. Hubo un aumento constante de variables a medida que se introducía más información en la situación. ¿Cine y televisión?, preguntó Nova. Sí. Pero por el momento, solo deberíamos empezar a explorar y planificar. En cuanto a cuándo deberíamos entrar oficialmente en el campo, hacerlo después de que hayamos lanzado nuestros propios dispositivos VR y AR, respondió Aaron, presentando el proyecto para el futuro. Señor, es hora de la lección de Henry Nova, le recordó a Aaron sobre la próxima clase. Había asumido la responsabilidad de enseñarle a su hermano pequeño y lo había estado haciendo junto con Rina durante el último mes. Henry lo amaba y odiaba al mismo tiempo, ya que cada vez que era bueno, recibía un regalo de su hermano mayor. Pero cada vez que se portaba mal, le quitaban uno de ellos. Eso lo convirtió en el estudiante más atento de todos los niños de su edad, ya que no podía arriesgarse a perder sus cosas cuando había trabajado duro para ganarlas. Vamos a enseñarle a nuestro estudiante, dijo Aaron mientras cerraba la sesión. En realidad, no fue él quien creó el material didáctico. Nova lo era. Después de todo, ella tenía los datos cerebrales de Henry y sabía cómo hacerle las cosas más fáciles de entender, al mismo tiempo que lo convertía en un pensador crítico. Y gracias a que el mejor maestro del mundo fue responsable de enseñarle, Henry estaba creciendo rápidamente tanto en conocimientos como en habilidades de pensamiento crítico. Un día, cuando iba a una escuela adecuada, en su clase asignada todos bajaban de rango en la competencia de mejores estudiantes.
¡Qué niño tan afortunado! Capítulo 272 Armas de distracción masiva. Un mes después, cuando faltaba un mes para las elecciones presidenciales, los candidatos estaban haciendo campaña con todas sus fuerzas. Cada uno de sus partidos tenía sus propias plataformas y estaban tratando de convencer a la gente para que votara por ellos, y en sus mentes, las cosas iban muy bien. Casi todas sus manifestaciones estuvieron llenas de ciudadanos vitoreando. Pero todo el impulso que creían haber logrado generar fue aplastado por un solo anuncio del Palacio Presidencial. Interrumpimos este programa programado regularmente para informar las últimas noticias, dijo un locutor cuando el programa de televisión fue interrumpido por ellos para hacer un anuncio de emergencia. Un equipo de investigadores enviado a Esparia en busca de recursos naturales y minerales ha descubierto un gran depósito de petróleo en la zona económica exclusiva de Esparia. Los depósitos están en diferentes lugares, pero según los resultados preliminares, se sospecha que los campos combinados son iguales al descubierto anteriormente en Edén. Más detalles vendrán a medida que los resultados preliminares sean verificados por los expertos, dijo la reportera, su tono claramente insinuando que estaba emocionada y feliz de que Edén ahora tuviera otro recurso que pudieran explotar. Estaba especialmente emocionada de que las ganancias se utilizaran para beneficiar a los ciudadanos de su país, incluida ella. Después de una breve pausa, continuó. El portavoz presidencial expresó la alegría del presidente al recibir esta inesperada noticia. El presidente interino Romero ya tomó una decisión sobre cómo se van a explotar los nuevos yacimientos petrolíferos, diciendo: para evitar el desperdicio y para acelerar la extracción de estos nuevos depósitos, la empresa que gane la licitación para extraer petróleo en Edén también será responsable de extraer los depósitos de Espariam. Eso eliminará la necesidad de otra ronda de licitaciones y agilizará el proceso de extracción. Nota del autor. Estamos en el proceso de agregar apellidos a las personas. Romero es el apellido de Alexander. El anuncio ha hecho que la oferta por los derechos de extracción de Edén sea aún más disputada, con muchos postores solicitando ajustar sus ofertas, y otros, que no lograron pasar la primera revisión, clamando por permitir nuevas ofertas. Sin embargo, el presidente interino Romero se negó, afirmando que el procedimiento requeriría demasiado tiempo y retrasaría los beneficios para los ciudadanos de Edenian y Espariam. La transmisión provocó un alboroto entre los ciudadanos esparianos, y algunos de ellos incluso intentaron organizar disturbios para obligar a su gobierno a romper los acuerdos de rendición, pero solo encontraron silencio. Finalmente llegaron a la conclusión de que, para que Esparia siquiera intentara romper los acuerdos, sus militares tendrían que poder defenderse de una inevitable respuesta armada de Edén. Pero esa ya no era una opción, ya que Esparia ya ni siquiera tenía ejército, y sus soldados reentrenados se negaron unánimemente a violar los términos de su rendición. Como los soldados de la división espariana ya habían terminado su entrenamiento, la división edeniana se había retirado. El último lote había salido el mes anterior. Algunos ciudadanos que no estaban entre los que pedían violencia estaban felices de haber descubierto recursos tan masivos en su país. Especialmente porque su país ni siquiera había intentado buscarlos. Pero lo que no sabían era que Esparia había sido buscada antes, y muchas veces, además, pero a ninguna empresa con experiencia se le habría ocurrido buscar en el lugar donde finalmente se descubrió el petróleo. Por lo tanto, al gobierno anterior le había resultado casi imposible descubrirlos. El anuncio también hizo que los gigantes petroleros aumentaran sus esfuerzos para ganar la licitación para la extracción de petróleo en Edén. Sus países de origen habían aumentado la presión sobre el gobierno de Edenian para que eligiera las empresas de su país. Junto a la presión ejercida por sus países tras el lobby, algunas empresas tomaron el asunto en sus propias manos e intentaron sobornar a los miembros del equipo que consideraban responsables de revisar sus ofertas. Incluso millones de dólares serían una tontería en comparación con los contratos exclusivos que se ofrecían, por lo que sus sobornos fueron extremadamente generosos. Pero todos esos intentos fracasaron y empeoraron. Lo peor les llegó unos días después, cuando sus ofertas fueron automáticamente rechazadas tras una investigación sobre el intento de corrupción del proceso por parte de las empresas. Y fueron rechazadas con prejuicios, lo que significa que nunca se aceptarían nuevas ofertas de sus empresas bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, fueron incluidos efectiva y permanentemente en la lista negra para operar en Edén.
Esa fue una advertencia eficaz, ya que la primera empresa desafortunada que fue incluida en la lista negra y cuya oferta fue rechazada fue Gazprom, un destacado gigante petrolero de propiedad mayoritariamente estatal rusa que representaba casi el 12% de todos los productos petrolíferos refinados a nivel mundial. La respuesta de Eden de destitución sin concesiones sirvió esencialmente para matar un pollo para advertir a los monos y fue un fuerte anuncio de que la corrupción en el proceso de licitación no sería tolerada, sin importar quién la intentara. Hubo una reacción inevitable por parte del gobierno ruso, que afirmó que habían sido creados y que era una razón fabricada para eliminarlos de la competencia, pero esa declaración fue inmediatamente eliminada cuando Eden publicó los resultados de su investigación junto con las pruebas que la acompañaban. Era una cantidad abrumadora de pruebas, que nadie pensó que se podrían fabricar en tan solo unos pocos días. Eso también actuó como otro truco publicitario para Alejandro, quien ahora era amado por casi todos los ciudadanos de su país. Gracias a él y a Conet, todas las personas en el país tuvieron acceso a energía continua, agua limpia y un sistema de alcantarillado confiable sin tener que preocuparse por cortes de energía o derrames de aguas residuales. Al mismo tiempo, la promesa de precios más bajos se había cumplido palabra por palabra. La reacción del mundo fue que Eden tuvo suerte de haber descubierto una cantidad tan enorme de riqueza en cuestión de unos pocos meses. Y definitivamente fue una ganancia inesperada para las naciones adversarias. Nadie sabía siquiera que se habían enviado buscadores hasta el reciente anuncio explosivo. ¿Cuándo debo anunciar la oferta ganadora? Alexander le preguntó a Aaron, ya que él era el hacedor de reyes detrás del futuro presidente Romero. Fue decisión de Aaron dar a conocer la noticia del nuevo descubrimiento para acabar con el impulso de los rivales políticos de Alejandro. Otros partidos habían ido ganando terreno entre el público, y Aaron quería que Alejandro ganara de forma aplastante, algo que le daría un mandato adecuado para gobernar y evitar muchos problemas en el futuro. En política, cuando el apoyo de uno entre la población votante alcanzaba un cierto nivel, sus oponentes se mostrarían muy cautelosos a la hora de oponerse a él. También quería que la gente sospechara que las elecciones estaban amañadas para poner a prueba la capacidad de Pangea de controlar la narrativa pública, por lo que sería matar dos pájaros de un tiro. Retráselo hasta que gane. Si lo anuncia ahora, la gente dirá que está tomando una decisión apresurada por miedo a perder las elecciones. Aunque eso no es cierto, seguirá causando algunos problemas, respondió Aaron. Él y Alexander estaban en realidad virtual, flotando sobre Denia, aunque la ciudad debajo de ellos se veía completamente diferente de lo que era en realidad. Si uno lo mirara desde lejos, vería muchos rascacielos súper altos, y si mirara bajo tierra, vería el completo sistema de metro que conectaba con las líneas troncales repartidas por todo el país. La ciudad virtual también estaba tan limpia que prácticamente brillaba. Si fuera en el mundo real, sería considerada una absoluta maravilla y una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Pero por desgracia, por el momento era solo un concepto. Aaron lo estaba usando como demostración, mostrándole a Alejandro lo que había planeado para el Eden en su conjunto. También fue un buen telón de fondo para las discusiones que mantuvieron, así como un símbolo de los lazos de amistad que se venían desarrollando entre los hombres desde hacía bastante tiempo.